Este chico era un esclavo corporativo regular que siempre trabajaba 78 horas a la semana, pero de repente se encuentra reencarnado en un mundo de fantasía. Esto suele ser algo bueno ser reencarnado, y fue algo bueno para nuestro protagonista también. Sin embargo, se reencarnó en el cuerpo de un noble que es totalmente analfabeto. Para empeorar las cosas, tampoco tiene ninguna habilidad especial. No obstante, llega a disfrutar de una comida deliciosa y pasar un buen rato mientras se baña porque tiene sirvientas atendiéndolo. Es denominado el hijo de un conde que no hace nada más que comer y jugar todo el día. Está disfrutando tanto que ni siquiera se molesta en preguntar el nombre del mundo donde se ha encontrado. Mientras las sirvientas lo están bañando, le dicen que se vaya a la cama temprano porque sus hermanos regresarán al día siguiente. Nuestro protagonista está confundido cuando la sirvienta dice esto y las sirvientas creen que está bromeando. Le dicen que sus hermanos son Leo Antonio de la familia Palacio. En el momento en que escuchó el apellido Palacio, se dio cuenta de que sonaba bastante familiar. En el momento en que hace clic en su cerebro, empuja su cabeza en el agua por la frustración porque de alguna manera se ha encontrado en psiquedelia. En su vida pasada, había un juego que logró encontrar tiempo para jugar, y este juego era psiquedelia. Era un juego de rol por turnos donde sin importar qué ruta tomara el jugador, en el momento en que aparecían los 5 grandes pecados, el reino, los nobles, las ciudades y todo se derrumbaba. Los 5 grandes pecados, que son lo que todos conocen, son la avaricia, la ira, la pereza, el orgullo y la obsesión. Estos 5 arrasaron con todo y entre las casas destruidas está el condado Palacio. El hijo mayor de la casa es Leo y es conocido como el rey de la prostitución mientras que el segundo hijo Antonio es conocido como el rey de las drogas. La familia era un grupo de nobles despreciables que aparecían en una misión secundaria antes de que la historia principal siquiera comenzara. Nuestro protagonista no puede creer que acaba de encontrarse en el primer lugar que fue aplastado por los 5 grandes pecados, además de cómo las cosas no van tan bien para él, está reencarnado como él. Tercer hijo del condado Palacio, un villano de relleno. Alan Palacio se recuesta en su cama mirando con horror mientras también reza para ser enviado de vuelta a su vieja vida despreciable porque probablemente sea mejor que el destino que está a punto de sufrir. Con lágrimas en sus ojos, se pregunta sobre el propósito de una vida que le será arrebatada en 10 años. De hecho, cree que se siente peor que tener sus salarios retenidos durante 6 meses enteros. Se pregunta por qué como persona reencarnada, ni siquiera obtiene una sola ventaja para ayudar a salvar su vida. De repente, se le ocurre que tiene una ventaja a su disposición, y esto es saber sobre el contenido del juego que tiene lugar 10 años en el futuro. Para él, esto es básicamente lo mismo que conocer el futuro también. Como ya sabe esto, cree que puede deshacerse de la causa de la destrucción antes de que suceda. Con esto en mente, decide intentar rehabilitar a los 5 grandes pecados por el bien de una vida noble y pacífica. No son más que niños como son, así que cree que todavía debería ser posible. 2 meses después de que decidió esto, recibió a su caballero personal Yavan en su oficina. Yavan le informa que ha logrado rescatar huérfanos y colocarlos en un orfanato al que le señaló, y entre ellos había una niña llamada Yutia. Alan está complacido de escuchar esta noticia y esto solo confirma su sospecha de que Yavan es verdaderamente capaz. Yavan está confundido sobre si está recibiendo un cumplido o no porque es difícil saberlo con su rostro inexpresivo. Alan está de acuerdo con él. Intenta dejar salir una sonrisa desesperada, pero esto solo lo hace verse aún peor. Esto es bastante difícil para él ya que su rostro original era bastante expresivo, pero parece que sus emociones no se muestran en su rostro actual. No obstante, Yavan agradece a Alan por el cumplido. Aparentemente, la traición es desenfrenada en el juego, pero Yavan es un personaje de apoyo de primer nivel raro que no traiciona a su maestro. En el momento en que Alan lo encontró, lo contrató sin dudarlo. Yavan luego confirma con Alan que la redada fue para rescatar a Yutia y él dice que sí. Yavan finalmente entiende por qué Alan está interesado en Yutia porque incluso el que ha sido un mercenario durante muchos años, Yutia no es una niña ordinaria. Básicamente, ella era bastante fuerte, dejando a Yavan preguntarse por qué se permitiría ser capturada fácilmente. Alan luego le pregunta a Yavan por qué no trajo a la niña a la finca ya que sería más fácil. Alan elogia a Yavan por la observación, y aunque parece que está dejando que su poder se desperdicie, dejarla en el orfanato es parte del plan de Alan. Yutia Bludia es miembro de la grotesca tribu de sangre que maneja poder de un contrato con un ser indescriptible de otra dimensión. Yutia más tarde creció para convertirse en el pecado de la ira entre los 5 grandes pecados. Le dieron un título que la hacía parecer un monstruo que no merecía más que la muerte. Era un monstruo que causó cientos de muertes, pero si logra crecer pacíficamente, no participará en la destrucción. Para Alan, ha logrado eliminar la primera mina terrestre, y como no puede dar su razón real, decide darle a Yavan una razón falsa para dejar a Yutia allí. Alan inventa una razón estúpida y Yavan le cree. Alan menciona que el momento aún no es el correcto y le dice a Yavan que se asegure de que nadie más sepa sobre lo que están haciendo. También ordena a Yavan que proporcione cualquier cosa que el orfanato necesite para ellos. Alan luego pasa una carta a Yavan diciéndole que se la dé a Yutia. Yavan pregunta si la carta es importante y Alan dice que es una carta para ayudar a Yutia a instalarse.
Alan cree que la carta sería genial para calmarla ya que pasó por un duro experimento humano. Yavan está impresionado de que su maestro incluso escribiera una carta y prometió entregarla de manera segura, aunque no sabe si la carta calmará a Yutia. Alan cree que tiene que intentarlo primero. Aparentemente, mezcló el mensaje real dentro de las cortesías que escribió en la carta. Esto fue algo que escuchó docenas de veces mientras repetía el juego. Era un mensaje calmante del arzobispo que ayuda con el pecado de la ira. Sin embargo, este mensaje llegó demasiado tarde en el juego. Pero Alan cree que enviar a Yutia el mensaje temprano debería ayudar a ponerla en la dirección correcta. Alan no puede creer que está tratando de hacerse amigo de un monstruo, pero como adoran a un ser de otro mundo, cree que debería funcionar. Cuando Yutia recibe la carta, se toma un momento para leerla, y en ese momento, Yavan puede sentir el inmenso poder mágico proveniente de su cuerpo, lo cual es bastante absurdo. Básicamente es una niña extraña, totalmente desprovista de emociones. Yutia entonces le pregunta a Yavan si Alan fue realmente quien envió la carta, y con miedo arrastrándose por su cuerpo, Yavan dice que sí. Yutia deja salir un aura realmente aterradora antes de preguntarle a Yavan por qué Alan mismo no apareció. Yavan no puede creer que la niña ya esté en el nivel máximo a su edad, es por eso que su maná se puede visualizar. Yavan luego le dice a Yutia que Alan dijo que el momento aún no es el correcto. Después de escuchar esto, Yutia finalmente se calma, y esto también es gracias al mensaje oculto que Alan puso en la carta. Yutia sabe que es algo que solo alguien digno de ser su maestro puede saber. Con un rostro alegre y aura abrumadora, menciona que finalmente entiende la voluntad de su maestro. Mientras tanto, Alan en su cama está pensando en cómo puede asegurarse de obtener a la siguiente persona en la lista para ayudar a aumentar su vida aparentemente corta. Poco después, Alan está en la biblioteca tratando de obtener pistas sobre el tercer pecado cuando Yeon se apresura a decirle que ha logrado rescatar al segundo pecado que mencionó. Aunque se ve completamente exhausto, Alan le pregunta a Yavan si trató bien al niño. Yavan le asegura que hizo todo lo que pidió después de rescatar al niño del mercado de esclavos ilegal. De repente, el hermano mayor basura de Alan, Tonio, entra en la habitación y no pierde tiempo usando a Alan como su felpudo. Expresa su shock de que alguien tan aburrido como Alan haya decidido leer libros en la biblioteca. Alan se queda en silencio, pero esto lo enfurece y le grita a Alan, diciéndole que dé una respuesta cuando le está hablando su mayor. Alan no puede creer que el antiguo dueño del cuerpo lograra sobrevivir tanto tiempo porque Tonio siempre está buscando peleas. Alan habría preferido pelearle, pero sabe más. Rápidamente inclina su cabeza como un esclavo, diciéndole a Tonio que le gustaría simplemente excusarse de la biblioteca ya que su hermano mayor quiere usarla. Tonio se ríe de Alan, diciendo que finalmente ha conocido su lugar. De repente, un cuchillo viene volando hacia ellos y por poco falla la cabeza de Tonio. Resulta que el cuchillo vino directamente del hijo mayor, Leo. Leo habla sobre cómo no quiere ningún alboroto temprano en la mañana. La tensión entre los dos inmediatamente se endurece mientras comienzan a amenazarse con matarse el uno al otro. Alan se arrastra suavemente lejos de los dos ya que no quiere nada de su problema. La familia no era más que un personaje secundario que fue eliminado muy temprano, y, aunque son una familia poderosa, los dos hermanos basura siempre estaban encerrados en una feroz batalla por quien iba a convertirse en el jefe de la casa. Uno es conocido como el rey de la carne, mientras que el otro es el rey de las drogas. Básicamente, los dos son los reyes del inframundo, y nadie que quiera vivir una buena vida se atreverá a meterse con ellos. Alan logra arrastrarse fuera de la habitación mientras los dos están poniendo todo patas arriba. Alan descubre que lo mejor para él es vivir como una basura incompetente si alguna vez quiere vivir mucho tiempo. Alan regresa a su habitación y se sube a su sofá para descansar. Por otro lado, Yavan se pregunta cómo una persona de aspecto tan incompetente como Alan es capaz de descubrir experimentos humanos. Alan es alguien que se ve realmente frágil que ni siquiera puede cuidarse a sí mismo, pero por alguna razón, sabe sobre asuntos extranjeros secretos. No obstante, considera a Alan una persona realmente peculiar. El último niño que rescató se considera realmente peligroso con poderes que se consideran de fin del mundo. Básicamente, fue rescatado en el reino de Calón donde había un mercado de esclavos ilegal. Con esto, Alan ha podido rescatar al segundo pecado, Dace. Después de que Dace fue vendido como esclavo, fue abusado y pasado de mano en mano sin cesar. Debido a esto, terminó convirtiéndose en el pecado de la pereza, que se encuentra entre los 5 grandes pecados. Después de que Dace lo perdió, eliminó reinos de la manera más horrible que uno ni siquiera pensaría que es posible. Incluso la mayoría de los jugadores quedaron traumatizados por lo cruel que fue Dace al terminar con sus enemigos, debido a lo peligroso que era. Alan le dijo a Yavan que lo tratara con cuidado. Yavan luego confirma con Alan que la carta que envió a Yutia es sobre el segundo niño, y Alan confirma esto, además del mensaje importante en la carta reciente. También agregó información extra importante. Alan le había dicho a Yutia que cuidara al niño porque era frágil, y tal como su maestro ordenó, Yutia hizo lo correcto. Se acerca a Dace para ayudarlo a salir de su desesperada situación mental mientras le dice que ha sido elegido por una gran persona. Yutia le dijo a Dace que obtendría su venganza contra aquellos que le hicieron daño si pudiera servir a Alan con la máxima lealtad. Con la ayuda de Yutia, Dace es capaz de desatar su poder.
pero también mantenerlo bajo control. Alan, por otro lado, está entrando en pánico porque no sabe dónde está el tercer jefe. De repente, Javan entra en la habitación para decirle a Alan que el segundo hijo, Tonio, está muerto. Esto genuinamente choca a Alan porque Tonio no debería estar muerto todavía. En poco tiempo, se organiza un funeral para Tonio e incluso en el salón, su padre se ve divirtiéndose con chicas como si no le molestara que su hijo acaba de morir. Por otro lado, Alan no encuentra realmente sospechoso que Tonio muriera por una caída accidental porque no sucedió de esa manera en el juego. En el juego, Leo luchó antes de que finalmente pudiera matar a Tonio. Sin embargo, las cosas son diferentes porque Alan puede ver claramente a Leo riéndose sobre el cadáver de Tonio. No obstante, Alan cree que lo único que necesita hacer es asegurarse de reunir a los 5 grandes pecados. Un año después, todo en la casa parece ser más estable que nunca ya que no hay causa de sucesión, y Leo también se ha hecho cargo del comercio de drogas de su hermano. Durante ese año, Alan básicamente se convirtió en amigo por correspondencia con Yutia, siempre se están enviando cartas entre ellos, y debido a lo bien que está todo, el orfanato sigue recibiendo una larga lista de donaciones. Javan luego le dice a Alan que ha encontrado una pista sobre lo que está buscando. Alan está complacido de escuchar esto porque básicamente significa un registro antiguo sobre el tercer jefe. Alan está complacido de que finalmente haya encontrado al tercer jefe. Para Alan, es una tarde pacífica, pero no se puede decir lo mismo en un cierto sitio de distribución de drogas. 2 oficiales de alto rango bajo Leo llegan al almacén para encontrar docenas de sus miembros empapados en su propia piscina de sangre. Los que aún están vivos comienzan a suicidarse como si hubieran perdido el control de sus cuerpos, empujan cuchillos en sus gargantas de las maneras más horribles. Los 2 oficiales pronto se encuentran compartiendo el mismo destino que sus contrapartes también. Resulta que la persona detrás de esto es Daisy y está siendo supervisado por Yutia. Después de que terminan de eliminar a los malos, Daisy le pregunta a Yutia si sus acciones siquiera significan algo, y Yutia le asegura que sí. Yutia le pregunta a Daisy si compadece a los malos, pero él dice que no ya que son los que causan que la gente consuma sustancias, solo tiene curiosidad sobre qué significa para su plan de venganza. Yutia luego le asegura que prepara el escenario para el regreso de su maestro, y como él viene, no pueden permitir que su trono esté en desorden. Daisy finalmente entiende todo lo que Yutia le ha estado predicando, y antes de que abandonen la escena, se aseguran de que el almacén esté completamente destruido, dejan un signo de luna azul en los terrenos de la escena, como se consideran a sí mismos la luna azul, que son la espada de Alan. Un año más tarde, todo parece ir sin problemas cuando Javan viene a informarle que ha logrado salvar al 5.º niño también. El 5.º también ha sido enviado al orfanato y Alan no puede contener su alegría de que logró superar su mayor preocupación. Debido a su arduo trabajo, Alan no le importa alimentar a Javan con las mejores golosinas que pueda conseguir. Encontrar el tercer pecado, la avaricia, fue lo más difícil, pero pudieron lograrlo gracias a su conocimiento de jugador. Javan hizo todo lo posible para asegurarse de que todo funcionara bien al final. Alan luego le dice a Javan que es libre de descansar por un tiempo porque ha estado corriendo durante bastante tiempo. Javan le pregunta si la misión del orfanato está terminada y él dice que sí. Javan se alivia al escuchar esto y le pregunta a Alan si no está feliz porque no parece que lo esté, pero Alan le asegura que sí. De hecho, afirma que actualmente está sonriendo aunque su rostro diga lo contrario. Javan no tiene más remedio que ir con lo que Alan afirmó. Alan se recuesta en el suelo con el alivio de que todo va como él quiere, porque los niños solo se volvieron malvados gracias a su pasado malvado. Hizo su misión rescatarlos a todos y no pensó que podría lograrlo antes. Alan luego le pregunta a Javan sobre el estado del orfanato y Javan le presenta una carta. Javan le asegura que todo va sin problemas tal como se esperaba. Aparentemente, los niños inicialmente eran como muñecas rotas, pero de alguna manera lograron animarse. Alan se alivia al escuchar esto ya que no habrá ninguna razón para contratar cuidadores. Alan está orgulloso de Yutia porque no esperaba que pudiera manejar la presión de cuidar a los niños. Alan sospecha que es fácil para ella debido a su configuración de fondo que está vinculada al orfanato. Alan luego le dice a Javan que con todo lo que ha visto, Yutia es una buena niña. De la carta que envió, le asegura a Alan que no tiene nada de qué preocuparse porque todo se ha resuelto. Alan menciona lo orgulloso que está de ver a los niños crecer correctamente, como los 5 están creciendo realmente bien. Alan concluye que el entorno también juega un papel importante. Javan luego le pregunta a Alan cuándo planea conocer a los niños ya que dijo que habría un momento para ello. En el fondo, Alan no tiene intención de conocer a los niños en persona, sabe que sería bueno conocerlos en persona para que puedan acercarse más, pero está aterrorizado de sus personalidades que ha visto mientras jugaba el juego. No obstante, cree que debería estar bien ya que los rescató antes de su despertar. Alan luego le miente a Javan, diciéndole que podría intentar conocer a los niños más adelante en el futuro.
ahora que ha logrado el rescate, Alan cree que lo siguiente en su lista es aprender un poco de habilidades de autodefensa. Como la magia requiere talento, Alan tiene justo lo que se necesita para aprenderla. Yavan luego le pregunta a Alan si ha oído hablar de la Luna Azul. Alan responde que no, y Yavan explica que son un grupo que recientemente ha ganado popularidad al cazar organizaciones criminales, como suena a limpiar basura. Alan no ve ninguna razón por la cual debería ser un problema. Como la Luna Azul no es parte de la historia del juego que Alan conoce, cree que desaparecerá en poco tiempo. Yavan luego suelta la bomba, diciendo que el grupo ha matado a nobles, por eso creía que Alan podría conocerlos. Al escuchar esto, Alan le dice a Yavan que comience a dormir en la habitación cerca de la suya. Mientras tanto, la líder de la Luna Azul, Yutia, les está preguntando a sus miembros sobre el informe de la semana. Siolan, el pecado del orgullo, informa que ha cuidado de los jefes de traficantes de esclavos. Antes de eliminarlos, prometió dejarlos vivir si podían adivinar su color de ojos, pero por razones obvias, no pudieron, lo que finalmente llevó a que los matara a todos. El pecado de la avaricia. Ryan luego menciona que todos los cuerpos fueron enterrados limpiamente, y para los experimentos ilegales, Rodan, el pecado de la obsesión, se ha encargado de todos ellos. Yutia está contenta de escuchar esto ya que todo parece ir justo como ella quiere, los elogia a todos, diciendo que todos existen para la gloria de la Luna Azul. Justo entonces, Rodan menciona que hay un ligero problema. El jefe de Avalon, la organización a la que están apuntando, está siendo gobernado por Leo, el hijo mayor del conde. Aparentemente, Rodan descubrió un documento peligroso cuando estaban eliminando la base de Avalon en el sur. Básicamente, Leo está planeando terminar con Alan después de que su padre muera. Cuando Yutia ve esto, la rabia se apodera de ella. 2 años después, el conde Palacio, que ha estado enfermo, muere. El informe oficial menciona que murió de un paro cardíaco, pero dada su historia de abuso de drogas, es obvio lo que lo mató. Durante los procedimientos del funeral, Leo se entera de que la Luna Azul ha golpeado su negocio una vez más. Alan escucha a su hermano y sus hombres hablando sobre la Luna Azul y se da cuenta de que finalmente han comenzado a tomar en serio a la organización. Momentáneamente, el funeral del conde Concero Dolientes terminó muy tranquilamente. Después del funeral, Yavan le pregunta a Alan cuál es su próximo plan. Yavan le recuerda que para el próximo año, Leo heredará el título. Sorprendentemente, Alan le dice a Yavan que están dejando la finca. Esto choca a Yavan y Alan menciona que van al sur a una aldea remota llamada Rodmill. Esta es una aldea remota en el territorio sur del condado Palacio. Sin perder tiempo, Alan y Yavan salieron de la mansión y estaban disfrutando en Rodmill hasta que se vieron obligados a regresar a la mansión solo 3 días después. Algo choqueante y sorprendente ha sucedido, y esta es la muerte del hijo mayor, Leo. Alan no puede creer que ya esté de vuelta en la finca en solo 3 días. Alan se pregunta por qué el hijo mayor está muerto apenas 3 días después de que se fue. La causa de su muerte fue un golpe de espada en el corazón. Sin embargo, la pregunta de quién lo mató permanece sin respuesta. Más tarde, Alan le pregunta a Yavan si encontró algo inusual, y él dice que sí. Justo entonces, Yavan le pregunta a Alan si él fue quien eliminó a Avalon en una noche. Esta pregunta choquea a Alan, y finalmente se da cuenta de por qué los otros nobles e invitados presentes tienen miedo de mirarlo a los ojos. El día en que Alan iba a Rodmill, Yavan le preguntó a Alan por qué no iba a una ciudad en lugar de una aldea remota. En el fondo, Alan sabe que el único lugar donde puede finalizar su plan es en Rodmill, por eso se dirige allí. Como ha salvado a los 5 grandes pecados y evitado que el mundo sea destruido, cree que Rodmill es la elección correcta ya que no tiene conexión con la historia original. Además, incluso tiene una villa palacio allí. Esta es una casa separada construida aparte de la residencia principal de la familia. Es básicamente el lugar perfecto para vivir tranquilamente como un noble. La única respuesta que le da a Yavan es que hay una razón para todo. Yavan está cansado de escuchar esto mientras le dice a Alan que siempre está dejando las cosas de lado, pero como no puede sacarle las palabras de la boca, simplemente decide dejarlo estar. Resulta que Leo ya estaba planeando matarlo, pero como ya se está yendo solo, decide posponer esto. Alan incluso se inclina ante él como si tuviera miedo antes de irse, y todo esto convence a Leo de dejar ir a Alan. No obstante, decide decirle a su asistente, Alman, que siga el carruaje de Alan. Alman luego le pregunta a Leo si quiere matar a Alan al pedirle que siga el carruaje. Alman quiere confirmar si realmente quiere matar a Alan. Leo está choqueado al escuchar esto porque Alman siempre ha sido quien sigue cualquier orden sin una palabra de queja. Leo está sorprendido de que Alman esté haciendo preguntas. Leo le grita a Alman, diciéndole que su único trabajo es seguir las órdenes, pero Alman de repente empuja su espada en su pecho. Leo está atónito, dejándolo preguntarle a Alman por qué lo traicionó. Alman sonríe, diciéndole a Leo que le gusta jugar juegos. Alman menciona que ha estado jugando todo este tiempo y resulta que él realmente no es Alman sino Rodan, el pecado de la obsesión. Rodan le dice a Leo antes de rematarlo que nadie toca a su maestro. La Gran Luna menciona que podrían estar restringidos de llevar a cabo misiones, pero cuando se trata de la seguridad de su maestro, no hay duda sobre esto.
Rodan revela que intencionalmente esperó a que dijera que quería herir a Alan antes de finalmente hacer su movimiento para sacarlo del tablero. Rodan dice que ha estado esperando durante 2 años enteros solo para que hiciera el movimiento equivocado. Mientras está sangrando, Leo le dice a Rodan que no podrá escapar de sus hombres. Rodan luego responde que acaba de hacer de la extinción de Avalon su propósito principal con lo que acaba de decir. Rodan sacude su cabeza por Leo, diciendo que la gran luna Alan realmente le dio una oportunidad de vivir, pero la arruinó. Como de costumbre, Alan se despertó en una hermosa mañana que considera paraíso porque puede despertar en cualquier momento que quiera, comer cuando quiera y disfrutar de su vida como noble. Alan está disfrutando tanto que piensa en comenzar un negocio de tostadas. Está ocupado masticando comida deliciosa cuando Yavan entra en la habitación para decirle que acaba de recibir un mensaje. La comida de Alan inmediatamente se vuelve amarga cuando lee la carta para descubrir que se le ha solicitado regresar a la finca porque su hermano acaba de morir. Con solo esas simples palabras, su supuesto paraíso terminó en solo 3 días. Afligido, regresó a la finca y notó que todos estaban reaccionando a él de una manera muy extraña. Aquí es cuando Yavan le pregunta cuándo se convirtió en una mente maestra que fue capaz de destruir a Avalon. Finalmente le cae el 20 a Alan de que se ha encontrado en una simulación realmente loca. Alan luego le pide a Yavan que le explique la situación de cómo se convirtió en una mente maestra. Yavan simplemente responde que él es el único que tiene algo que ganar de todo el caos. Yavan continúa diciendo que Leo fue asesinado después de que dejaron el complejo, lo cual es una coartada perfecta para él. Además, esto finalmente lo promueve a la posición de ser el heredero sin rivales. Yavan menciona que como Avalon se ha ido, Alan no tendría a nadie causándole problemas. Con todo esto junto, Yavan dice que Alan se ha convertido en la mente maestra del condado. Yavan también se alaba a sí mismo, diciendo que él es un maestro de espada y está bajo el mando de Alan. Alan está finalmente confundido por todo esto, forzándolo a preguntarle a Yavan si se está divirtiendo ya que parece estar bailando. Alan se sienta a pensar en todo lo que ha sucedido, rompiendo su cerebro. No cree que haya ninguna organización lo suficientemente fuerte como para poder derribar a Avalon en solo una noche. De repente, se le ocurre que Yavan una vez le dijo que hay una organización que caza a otras organizaciones. Alan piensa que los culpables podrían haber sido la Luna Azul. Yavan luego le dice a Alan que con la información que obtuvo del gremio, no hay indicación de que la Luna Azul esté involucrada. Básicamente, la organización Luna Azul nunca deja cuerpos, pero dejan una marca. Los oficiales de Avalon, por otro lado, fueron asesinados con el uso de una espada. Alan finalmente se da cuenta de por qué lo eligieron como mente maestra, porque tiene un asistente que empuña una espada. Como la Luna Azul no apareció antes de la historia principal y no hay indicación de que sean los culpables, Alan comienza a preguntarse quién podría ser. Más tarde, durante sus reuniones habituales, Yutia les pregunta a sus colegas si hubo algún rastro de su participación en lo que sucedió, pero le aseguran que no hubo ninguno. Lo único que dejaron fueron pilas de cuerpos, e hicieron todo de la manera en que Yutia lo quería. Yutia sonríe porque su plan funcionó tan bien. Esto básicamente terminó con Avalon, la poderosa organización que una vez tuvo al reino de Asteria como rehén. Todo lo que le tomó a Yutia y sus colegas fueron 5 días para traer la ruina a Avalon. Rodan luego le dice a Yutia que la limpieza no está completamente completa. Yutia le pregunta qué quiso decir con esto, y él explica que encontró más nobles que están conectados con Avalon. Aparentemente, el ducado Altia parece ser el culpable más involucrado en todo. Sin pensarlo 2 veces, Yutia le dice al grupo que se requiere de ellos eliminar silenciosamente la amenaza. Yutia luego le pregunta a sus amigos sobre el gremio de información, y le aseguran que el gremio no tiene nada que los vincule con toda la aniquilación. Básicamente, todos los demás gremios comparten la misma opinión que el gremio de información porque todos lo están llamando el infierno creado por el maestro de espada. Ryan luego le pregunta a Yutia si deberían mantener la vigilancia, y ella les dice que lo hagan. Yutia les dice lo importante que es que su maestro no se entere de todo lo que está sucediendo. Dace menciona que Leo, que era el hermano de Alan, fue quien lo atacó primero. Yutia luego dice que no pueden justificar lo que hicieron ya que no recibieron una orden de Alan. Yutia les recuerda que son una espada y no se les permite pensar por su cuenta. Yutia dice que la Luna Azul solo se mueve por orden dada y además, les advierte que su maestro lo sabe todo. Con esto en mente, los insta a vivir siempre a los estándares establecidos por su maestro y nunca decepcionarlo. Dace está sorprendido de que Yutia, que es abrumadoramente poderosa, tenga miedo de que Alan se entere de sus hazañas. No obstante, Dace no puede discutir porque todo lo que están haciendo es por Alan. Un mes después, Alan se encuentra atascado con varias tareas. Este no es el tipo de vida que imaginó para sí mismo, sino la vida que lo eligió a él. Debido a la muerte de Leo, Alan se ha ganado una carga de resentimiento. Sorprendentemente, la muerte de Leo no se supone que suceda hasta 6 años después. Debido a la muerte repentina de toda la familia, todo el trabajo volvió a Alan. Para empeorar las cosas, todos están trabajando tan duro y entregando sus proyectos justo a tiempo. Alan recuerda que durante el mandato de su padre,
Todos estaban trabajando como bichos, sin que él lo sepa. Los sirvientes y trabajadores están trabajando muy duro para asegurarse de que no se pongan del lado malo de él y terminen en una zanja en algún lugar. Alan desea que los sirvientes simplemente arreglen las cosas ellos mismos sin involucrarlo en ello. Más tarde, Javan elogia a Alan por alcanzar el segundo nivel de su práctica de magia en el espacio de 2 años. Javan le dice a Alan que posee un talento increíble ya que generalmente toma alrededor de 4 años de entrenamiento alcanzar el segundo nivel. Para evitar discutir con Javan, Alan admite que tiene talento cuando se trata de magia. Básicamente, Alan estaba poniendo todo lo que sabía en defensa mágica porque estaba nervioso. La técnica que también está aprendiendo requiere mucho control mágico, pero Alan no se ve a sí mismo siendo bueno en ello. Inicialmente, Alan estaba emocionado porque pensó que una vez que el plan terminara, no habría más peligro. Con esto, podría autoestudiar sin estrés. Sin embargo, con el reciente llamado a la seguridad, Alan se ha dado cuenta de que su agujero de maná es realmente pequeño. Básicamente, el agujero de maná con el que uno nace es como el tiempo del cuerpo de un atleta, que está fijo desde el nacimiento, y cuando se trata del agujero de maná de Alan, es bastante pequeño, es demasiado pequeño porque incluso su entrenamiento no puede cubrirlo. Alan está pensando en su vida estresante cuando Javan le informa que acaba de llegar una invitación de baile. Alan está sorprendido de haber sido invitado a un baile de fiesta, pero no tiene más remedio que asistir. Al entrar en el salón, Alan se queja de que ya está cansado. La fiesta es un baile regular para establecer contactos entre nobles, que se lleva a cabo en la región sur del reino de Asteria. Alan también piensa en construir conexiones con el baile ya que pronto será el conde. Alan descubre que tener una buena conexión con otros nobles podría asegurar su seguridad en el futuro. Alan hace su movimiento, pero todos los nobles comienzan a evitarlo como si fuera algún tipo de enfermedad. Javan lo consuela, diciéndole que no se moleste, pero Alan ni siquiera está molesto. Alan ya esperaba que sucediera algo así. Alan le dice a Javan que necesita excusarse. Alan camina hacia la mesa de bebidas mientras piensa en su movimiento, aunque está siendo evitado por ser la oveja negra. Alan está preparado para resolver su situación actual con las habilidades sociales que afirma haber practicado en secreto. Al levantar una copa de vino, camina hacia una dama mientras habla sobre lo agradable que es la bebida. Le dice a la mujer que le encantaría conseguir algunas botellas para llevar a casa e intenta terminar la conversación con una sonrisa, pero tal como se esperaba, su sonrisa se ve horrible. Con miedo arrastrándose por el cuerpo de la dama, le dice a Alan que le va a decir a su padre que lo arregle, y antes de que Alan pueda decir algo más, ella huye. Alan se encuentra varado mientras los otros invitados en la casa comienzan a susurrar sobre cómo Alan debe haber amenazado a la inocente dama, forzándola a huir. De hecho, creen que Alan es peor que sus difuntos hermanos. Alan intenta engañarse de la realidad de que la dama tiene miedo de él y concluye que la dama debe ser tímida. Javan se acerca para consolar a Alan y menciona todos los sacrificios que pasó para tratar de asegurarse de que todo salga bien. Finalmente se le ocurre que el apellido Palacio es más temible de lo que pensaba. Como los rumores han afirmado que hizo matar a sus hermanos, automáticamente se ha convertido en la única persona con la que nadie quiere asociarse. Cansado de la habitación, Alan le dice a Javan que necesita tomar un poco de aire. Mientras tanto, Alan está siendo observado por una peculiar mujer pelirroja. Alan está rememorando sobre su vida basura en el balcón cuando una chica extraña aparece, pidiendo hablar con Alan. Alan está choqueado de que alguien acaba de hablarle, y cuando mira de cerca, resulta ser Lauria, la tercera hija de la casa ducal Altia. Alan no está completamente sorprendido de que alguien de la casa esté hablando con él. Alan recuerda que la familia Altia es uno de los grandes villanos del juego, básicamente son la oveja negra del norte. Alan descubre que quien eligió hablar con él no es una persona ordinaria. Sin embargo, Alan se pregunta por qué no recuerda a la chica ya que no cree haberla visto mientras jugaba el juego. Justo entonces, Lauria va directo al punto diciéndole a Alan que necesita su fuerza porque pronto será asesinada. Alan está choqueado al escuchar esto y la chica continúa diciendo que hasta ese momento ha estado bajo la protección de su padre porque es la hija de su amante. Sin embargo, su padre ha caído enfermo y teme que sus hermanas vayan a terminar con ella. Alan finalmente se da cuenta de que todo se trata de supervivencia, y entonces se le ocurre que no recuerda a la chica porque murió antes de que la historia principal del juego comenzara. Lauria continúa suplicándole a Alan que la ayude y Alan da su respuesta diciendo que no va a ayudar. Lauria continúa diciendo que no está pidiendo su ayuda de forma gratuita. Lauria le promete a Alan la mitad del ducado si puede ayudarla. Alan la ignora diciendo que se va. Alan admite que Lauria está en una posición difícil, pero al mismo tiempo, también se estará poniendo en peligro si la ayuda. Incluso si quiere ayudar, Alan sabe que no puede porque a diferencia del rumor, es solo un tipo sin talento. Justo cuando está a punto de caminar por la puerta, la conciencia de Alan lo detiene y se da vuelta para hablar con Lauria. Le dice que algo bueno sucederá para ella, y en el fondo, espera que realmente conozca a alguien que pueda ayudarla. Mientras tanto, los pecados que observan a Alan han notado que Lauria se ha acercado a él, y deducen que decirle a Yutia es la mejor opción antes de actuar. Ryan luego le dice a Daisy que podría no necesitar reportar la situación ya que Lauria es la única Altia que no está afiliada con las cosas malas que están haciendo.
Esto a su vez la excluye de ser el objetivo de Rodan. Daisy está de acuerdo en que esto hace las cosas más fáciles porque los otros Altia serán tratados. Ryan menciona que Yutia les ha dicho que se aseguren de que todo flujo de información se corte para asegurarse de que el incidente de Avalon nunca llegue a Alan. Alan está caminando por el pasillo solo cuando de repente es abordado por la dama pelirroja. Alan está inicialmente confundido sobre si él es quien está siendo saludado o alguien más. Alan responde nerviosamente a los saludos y con la forma en que la chica está caminando y su aura. Alan le dice a la dama que la conoce ya que es una persona bastante famosa. Aparentemente, hay 3 grandes casas en el reino de Asteria. La casa del norte es la casa Altia, la casa en el este es la casa Palacio y en el oeste están los degenerados de Zenonia. Resulta que Kalia es la hija mayor del conde Zenonia. Si Palacio se considera una pandilla, Zenonia es un sindicato corporativo de estilo más refinado, aunque necesita alguna conexión noble para vivir una vida pacífica. Alan teme que no debería involucrarse con los Zenonias. Alan continúa con el cumplido diciéndole a Kalia que es famosa porque es hermosa y Kalia le agradece el cumplido. Kalia dice que le gustaría hablar más y Alan está de acuerdo pero menciona que hay muchos ojos observándolos. En el fondo, Alan solo quiere que la dama lo deje ir por su camino. Kalia sonríe diciendo que Alan es justo como dijo el rumor, pero le hace saber que le gustaría verlo nuevamente. Alan está sorprendido por esto, dejándolo preguntarse, ¿qué quiso decir la dama con eso? Mientras tanto, Daisy y Ryan todavía están monitoreando la situación, y parece que algo más preocupante ha surgido. Daisy le dice a Ryan que hay un tipo raro que está siguiendo a Alan. Como no hay órdenes directas sobre esto, Ryan sugiere que observen, pero pasen a la eliminación si es necesario. Más tarde, Alan y Yavan se dirigen a un cañón que Alan supuestamente ha estado buscando. Yavan es escéptico sobre todo el asunto e intenta decirle a Alan que el interior del cañón está oscuro aunque estén en pleno día. Alan por otro lado está regocijándose de que finalmente ha encontrado su objetivo. Reza para estar en el sitio correcto porque bien podría caer en depresión si resulta ser el equivocado. Al entrar, Alan se alivia al ver que es exactamente lo que estaba buscando. Básicamente, fue fácil de encontrar en el juego. A diferencia de lo que acaba de pasar para conocer su ubicación, Alan aparentemente vino al cañón por un cierto laberinto, el laberinto de los susurros. Si puede resolver los acertijos en 8 cámaras, tiene la oportunidad de ganar un artefacto valioso como recompensa. Como todavía recuerda todo el recorrido completo, cree que es hora de que saboree la alegría de Moleren. El nivel 1, Alan está impresionado cuando está parado en la entrada del laberinto ya que es la primera vez que lo ve en la vida real. Yavan luego menciona que el cañón parece haber sido construido a mano, dejándolo cuestionar cómo Alan también conoce el lugar. Alan menciona casualmente que viene aquí a menudo y esto choque a Yavan. Al darse cuenta de que Yavan ya está pensando demasiado en ello, Alan le dice que solo está bromeando. Al entrar en el laberinto, se encuentran con varios monstruos colgando del techo, esperando a que se equivoquen en el acertijo para poder ser aplastados. Mientras Yavan se está asustando, Alan permanece calmado y esto choque a Yavan. Alan solo se enfoca en el acertijo mientras Yavan está rompiendo su cerebro sobre cómo ha fallado varias veces al intentar descifrar a Alan. Yavan piensa profundamente en ello y se da cuenta de que ninguna de las misiones que han realizado alguna vez han estado relacionadas entre sí, desde derribar una organización malvada hasta salvar a un esclavo, pagar la deuda de alguien, ayudar a un huérfano y varios otros como eso. Esto hace que Yavan se cuestione cómo Alan conoce el laberinto cuando Alan ni siquiera sale de la finca. Justo entonces, Alan menciona que ha acertado el acertijo, pero necesitan esperar a que la mano gigante termine su cosa. Aunque Yavan tiene curiosidad sobre Alan, sabe que algo bueno siempre sale de cada misión que realizan. La puerta comienza a abrirse, dejando a Yavan preguntarse qué es exactamente lo que Alan está planeando otra vez. Cuando la puerta finalmente se abre, se encuentran con incontables tesoros sentados en la gran habitación. Parado en la distancia hay un guantelete con anillos en él. Aparentemente, la única misión de Alan es el anillo negro en uno de los dedos. Yavan está sorprendido de ver que este es su único objetivo porque parece ser totalmente inútil. Alan recupera el anillo y se da cuenta de que es demasiado grande para su mano, pero lo está tomando de todos modos. Le dice a Yavan que deje caer los tesoros que ha empacado porque solo les traerían problemas. Mientras abandonan el laberinto, Alan le asegura a Yavan que no hay nada peligroso en el camino de salida. Alan está agradecido por el recorrido porque hizo las cosas fáciles para él. Momentáneamente, se encuentran con un pequeño problema. Un grupo de golems de piedra ha bloqueado el camino, y Yavan ya está pensando en cómo puede sacar a Alan de allí. Justo entonces, Alan le dice que no tiene nada de qué preocuparse porque él manejará los golems. Yavan intenta decirle a Alan que el escape es su prioridad número 1 sin importar lo que esté planeando. Alan camina hacia los golems mientras levanta el dedo que sostiene el anillo. Yavan está preocupado de que Alan va a hacer que lo maten porque su magia de nivel 2 es inútil contra los golems. Una vez que está lo suficientemente cerca de los golems, Alan usa el anillo para activar la instrucción de restricción. El tiempo se detiene y Alan se encuentra en una dimensión vacía donde el sistema le dice que tiene 2 restricciones que puede promulgar.
Alan recuerda que en el juego su posición actual tiene una ventana de selección, mirando hacia el abismo hay una cara gigante y Alan cree que la recompensa por despejar el laberinto es la instrucción de restricción, como el nombre lo implica, es un artefacto de tipo de absorción que impone restricciones al usuario a cambio de poder. La voz que acaba de hablar con Alan hizo que todo se sintiera muy real. Alan luego menciona su primera restricción, después de recitar el hechizo, el ser le pregunta qué planea obtener y Alan menciona que le gustaría torcer las leyes del mundo un poco más. Una vez que ha presentado su reclamo, el sistema otorga su primera restricción y para su segunda restricción, sigue el mismo procedimiento y el sistema le pregunta qué busca con esto. Alan simplemente responde que su solicitud permanece igual que antes. El ser se toma un minuto antes de responderle a Alan y Alan teme haber arruinado las cosas. Alan sabe que elegir tanto sellos como palabras para la restricción da el mayor poder de ataque mágico. Mientras jugaba el juego, dominó todos los signos de mano y frases, lo que significa que su solicitud debería ser otorgada. Justo entonces, el ser le otorga su solicitud, y la voz le dice que es considerado realmente importante por haber recordado todo lo relacionado con el dios olvidado. La voz luego le dice que lleve adelante la voluntad del dios olvidado, dejando a Alan confundido. Después de que el ser termina de hablar, el anillo en la mano de Alan es absorbido, lo cual es una señal de que la restricción funcionó exitosamente. Justo entonces, Alan regresa al mundo real cuando Yavan está tratando de sacarlo del camino del golem. Sin embargo, Alan recurre a su poder mágico, pero incluso después de usar todo su maná, la esfera de relámpago que creó permanece pequeña, como su propio poder mágico es basura. Decide probar el poder de la restricción dándole el precio que exige.